Un punto de inflexión en la historia es la historia de Erwin Rommel, uno de los comandantes memorables de la Segunda Guerra Mundial. Nacido en 1891 en el reino de Württemberg, una región afiliada al Imperio Alemán, Rommel provenía de una familia moderadamente elitista. Inspirado por su pasión de la infancia por los cepelines, Rommel decidió convertirse en soldado y se unió al ejército como oficial de infantería en 1911. Enviado a una escuela mediocre llamada Dandidda Kriegsschule, Rommel mostró un rendimiento promedio como oficial en todas las áreas, excepto destacando en liderazgo. Después de comenzar su deber como oficial en 1912, estalló una guerra mundial poco después. Rommel luchó contra los franceses en el frente occidental mientras servía en la 124ª División de Infantería, ganando medallas por sus logros. Ascendido a teniente primero en 1915, Rommel sirvió en el frente rumano y aprendió nuevas cosas sobre estrategias de guerra durante este periodo. En 1917, los alemanes se enfocaron en una nueva táctica de guerra basada en flexibilidad, velocidad y creatividad. Esta táctica dependía de la penetración profunda detrás de las líneas enemigas y del corte de las líneas de comunicación del oponente. Rommel adoptó esta táctica, destacándose como un comandante notable a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Se necesitan comandantes audaces y apasionados para tales iniciativas, y Rommel era perfectamente adecuado para el tipo de comandante definido por esta táctica. Después de lograr el éxito en Italia en 1917, luchando en Rumanía, fue ascendido a capitán. Tras la guerra liderada por el bloque aliado de los alemanes contra las potencias aliadas, que culminó con la firma del Tratado de Versalles, Alemania enfrentó días sombríos. El tratado impuso severas limitaciones a Alemania en varios aspectos, incluido el tamaño del ejército y el número de oficiales. A pesar de no tener mucho interés en la parte académica del servicio militar, Rommel continuó su carrera militar gracias a las medallas que ganó, incluso si no aprobó los exámenes. Nombrado instructor en la Escuela de Infantería en 1929, Rommel descubrió su potencial durante este tiempo, y su enfoque de gestión e ideas tácticas maduraron y se volvieron más claras. Ascendido a mayor en 1932, Rommel fue nombrado comandante de la división de cazadores en Goslar. Mientras servía allí, Rommel conoció a Hitler en 1934, marcando el primer eslabón en la cadena de eventos que se desarrollaría más tarde. Ascendido a teniente coronel en 1935, Rommel continuó su carrera como oficial educativo. En 1937, Rommel publicó el libro Ataque de Infantería, que pasó de ser una memoria de un soldado a ser una obra enseñada en escuelas militares. Captando la atención de Adolf Hitler, Rommel fue hecho responsable de la formación de la juventud hitleriana. Sin embargo, el verdadero éxito de Rommel surgió cuando los alemanes tomaron las fronteras de Checoslovaquia. Ascendido a coronel en 1938, Rommel fue nombrado comandante de una de las 7 divisiones acorazadas que se preparaban para invadir Francia bajo el mando de Hitler. Rommel no había tenido un mando de unidad durante mucho tiempo. Además, en su carrera, nunca había tomado el mando de unidades más grandes que un batallón hasta ahora. Mientras que todos los comandantes que entraban en Francia habían ganado experiencia en Polonia, él no tenía tal experiencia. Además, Rommel ni siquiera era comandante de unidades blindadas, era comandante de infantería. A pesar de todas estas deficiencias, con el apoyo de Hitler, tuvo un breve periodo de 3 meses para asumir su nuevo cargo. Este comandante de tanques, que entró en Polonia en 1939, iniciando la Segunda Guerra Mundial con los alemanes, quería mover la tensa espera en el frente occidental, donde lograron éxitos en el norte de Europa.
Especialmente Hitler creía que necesitaba atacar a sus enemigos para hacer que se rindieran. En este contexto, el ejército alemán se preparó para la ocupación de Francia, y después de que se completaron los preparativos, en mayo de 1940, se movieron desde muchos frentes. El punto focal principal del ataque fue la operación de avance que 10 divisiones acorazadas llevarían a cabo a través de las Ardenas. Las Ardenas eran una zona boscosa difícil de cruzar, pero se cruzó rápidamente, formando los elementos principales de la operación Relámpago para dividir al enemigo en dos, y finalmente rodearon y destruyeron la estrategia. La 17ª División Acorazada avanzó rápidamente hacia el río Maas con un ataque dinámico, y el 12 de mayo, Rommel lanzó un asalto sin esperar a que se estableciera un puente. Las órdenes del comandante del cuerpo Germanot, un general de división que quería evaluar las debilidades de los franceses, no estaban siendo seguidas por el general Rommel. Tenía dificultades para llevarse bien con el comandante de la Quinta Panzer y actuaba por su cuenta, ignorando el plan general. Rommel desapareció rápidamente al cruzar el río. Los alemanes, pensando que la 7ª división había sido completamente destruida por el enemigo, entraron en pánico. Sin embargo, la situación no era como parecía. La 7ª división perdió la comunicación después de aprovechar la oportunidad y alejarse del grupo trasero. Cuando se restableció el contacto, Rommel ya había advertido a las líneas francesas. Mientras tanto, en el sur, el famoso general de Panzers Guderian avanzaba a la misma velocidad. En este punto crítico, Rommel, que se oponía a la decisión del cuartel general central de suspender la operación por unos días debido al miedo al éxito alemán, provocó una gran controversia. Este debate y las órdenes de arriba ralentizaron la operación durante 2 o 3 días, dando a los Panzers tiempo suficiente y evitando que las cosas salieran mal. Cuando la operación se reanudó después de un breve descanso, Rommel se dirigió hacia Caen el 18 de mayo y alcanzó el río Aras el 20 de mayo. La primera resistencia seria a la Blitzkrieg alemana ocurrió entre los ríos Aras y Somme. Rommel repelió con éxito el ataque de los tanques británicos Matilda y evitó la dispersión de sus fuerzas. El 23 de mayo, durante el asedio aliado de Caen, Rommel, sosteniendo la parte sur del Bolsillo, tuvo que frenar debido a la orden de alto de Hitler. Sin embargo, con una nueva orden el 26 de mayo, Rommel lanzó otro ataque, capturando a las fuerzas aliadas que no pudieron escapar, y la 7ª División Panzer, apodada la División Fantasma debido a sus continuas desapariciones, logró un gran éxito en la segunda fase de la campaña de Francia. La 7ª División Panzer, la primera unidad en romper las líneas enemigas, lanzó un ataque para completar la ocupación del oeste de Francia y capturar Cherburgo. Ganó gran fama al cubrir una distancia de 240 kilómetros en solo un día. A lo largo de la campaña, Rommel, el más audaz y activo entre los comandantes de divisiones de Panzers, capturó 97,000 prisioneros, 64 cañones antitanque, 277 cañones de campo, alrededor de 450 tanques y 4,000 piezas de artillería. Sin embargo, debido a sus acciones muy audaces, su propia unidad sufrió las pérdidas más graves entre las 10 divisiones de Panzers. Si examinamos el estilo de gestión de la unidad de Rommel, en realidad estaba siguiendo las doctrinas militares básicas alemanas, al igual que muchos otros oficiales. En el concepto de guerra moderna alemán, las palabras del gran general Helmut von Moltke se volvieron decisivas hace años. Según Moltke, ningún plan puede mantener su validez después del contacto con los elementos principales del enemigo. En otras palabras, no importa cuán detallado sea el plan, todo cambia según el flujo de eventos después de encontrarse con el enemigo.
Esta comprensión llevó a los alemanes a adoptar un método de mando en lugar de un sistema táctico. Según este método, los comandantes de alto nivel determinan el objetivo de la manera más simple y clara. Los comandantes de unidades a la derecha deciden cómo y con qué método llevar a cabo la misión dada según la situación actual. Por supuesto, sin velocidad, movimiento, flexibilidad y logística, esta teoría sería imposible de implementar. Para que este método, basado en la gestión del mando en lugar de las tácticas, funcione de la mejor manera, todos los oficiales a la derecha debían ser entrenados de la mejor manera posible. Esto aseguraba que los oficiales alemanes, en cualquier nivel, fueran más disciplinados, hábiles, valientes y responsables que otros oficiales europeos. Porque la clave de las tácticas alemanas era la habilidad de mando. En resumen, cabe destacar que la mayoría de los oficiales del Imperio Otomano tardío fueron entrenados dentro del marco de la comprensión básica de la guerra alemana. La comprensión básica de la guerra alemana se profundizó aún más con el manual de entrenamiento del Foro Trípode publicado después de la Primera Guerra Mundial. Los manuales determinaban la calidad del oficial y del soldado en el poder de combate de un ejército. El resultado de la batalla se determinaba por la velocidad de maniobra durante el movimiento y la rápida reacción en el mando y el control. Según los alemanes, el comandante correcto que evaluaba rápidamente y de manera efectiva la situación durante la guerra ganaría. Rommel tenía un talento natural para evaluar rápidamente la situación y reestructurar el progreso. Esta habilidad lo convirtió en un gran comandante dentro del sistema. Sin embargo, dado que a menudo estaba unos pasos por delante de comandantes de rango similar en coraje y actuaba de manera independiente, podía tomar decisiones impulsivas. A pesar de las órdenes de arriba, si creía que se perdería una oportunidad, no escuchaba, mostrando una tendencia a no cumplir con las órdenes al afirmar que evaluaba la situación. Esto a veces llevaba a conflictos con sus superiores. Rommel fue un personaje problemático tanto con sus superiores como con sus subordinados. Porque si quería lograr el éxito, tenía que gestionar personalmente todo el curso de los acontecimientos. Este comandante, que estaba firmemente comprometido con la táctica alemana basada en la iniciativa de los comandantes de unidades, aplicaba prácticamente el mismo principio a sus subordinados. Según él, un comandante de unidad debería hacer sentir su presencia a los subordinados manteniéndose independiente de la influencia superior. En este contexto, Rommel realizaba constantes inspecciones, interfería en los asuntos de la unidad y siempre esperaba un rendimiento de alto nivel de los oficiales. Casi penetrando en todas partes, estableció un contacto continuo por radio con sus unidades, de acuerdo con el principio de gestionar desde el frente durante la guerra. Siempre ocupaba su lugar en las líneas del frente para observar mejor el curso de los acontecimientos. Era un líder impopular que no escuchaba a la alta jerarquía y tenía un estilo de gestión independiente. Su enfoque de liderazgo se caracterizaba por un estilo de gestión unificado, y mientras tuviera éxito a nivel superior, la forma en que lograba las cosas no importaba mucho. La guerra en este pueblo comenzó a principios de 1941 cuando los italianos sufrieron derrotas consecutivas ante los británicos en el norte de África, lo que llevó a Benito Mussolini a buscar ayuda de Hitler. Hitler decidió enviar el primer cuerpo para apoyar a los italianos, y Erwin Rommel, un general exitoso pero desobediente, fue ascendido al rango de general para liderar este cuerpo. Aunque el propósito de enviar esta fuerza al frente era ayudar a los italianos y crear propaganda, los logros de Rommel llevarían la situación a otro nivel. El comandante que llegó a Trípoli en febrero de 1941 tomó rápidamente el control, recordando la batalla de El Alemán de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de las urgencias de los cuarteles generales italiano y alemán para que Rommel avanzara aún más,
él percibió la debilidad de los británicos y quiso aprovechar la oportunidad, ignorando las órdenes. Lanzó un rápido ataque con sus fuerzas bajo el marco de 3 unidades separadas, capturando Bengasi y Derna y fijando su mirada en el Canal de Suez, la ruta colonial de los británicos. A pesar de la audacia de esta decisión considerando los recursos disponibles, el Cuerpo de África, sin disminuir su ritmo, sitiaba Tobruk, una de las principales ciudades en el frente, y algunas unidades llegaron a Solum el 15 de abril. Sin embargo, cuando llegaron a la línea del frente, la potencia de ataque de los alemanes había disminuido significativamente. Además, Tobruk resultó ser una espina en el costado de los alemanes y se negó a caer. Rommel necesitaba refuerzos y apoyo logístico para despejar los obstáculos frente a Oppel. Sin embargo, por diversas razones, no pudo recibir el apoyo esperado del mando central. En cambio, los británicos, a diferencia de los alemanes, enviaban tropas y suministros al frente a través de Alejandría. A pesar de los intentos británicos con las operaciones Dravit y Batrax después de los refuerzos, no pudieron lograr lo que deseaban. A medida que las condiciones maduraron tras estas victorias, el alto mando alemán envió algunos refuerzos a la región, formando el Cuerpo de África y ascendiendo a Rommel al rango de mariscal de campo. Mientras este grupo recibía refuerzos mínimos, el octavo ejército británico se revitalizaba desde cero. Cuando el octavo ejército británico comenzó a moverse hacia el norte al darse cuenta de que tenía suficiente fuerza, Rommel, incapaz de resistir al enemigo, inició una retirada sistemática y se retiró a El Agheila. Sin embargo, en esta ocasión, Rommel, al darse cuenta de la importancia de la logística y el apoyo aéreo, revisó a fondo sus errores anteriores y admitió un error significativo: exigir demasiado a los oficiales y soldados. A pesar de su liderazgo superior en el campo de batalla y tácticas prácticas de guerra, Rommel cometió un error importante al presionar demasiado a sus propias tropas en lugar de considerar su condición. En enero de 1942, cuando los alemanes lograron una cierta estabilidad en el frente oriental, redirigieron algunos recursos al norte de África. Gracias a este apoyo, Rommel se preparó mejor y comenzó a planificar un segundo ataque. Con su energía y determinación, Rommel, conocido como el Zorro del Desierto, rápidamente conquistó los corazones de los soldados e inició un nuevo ataque en un nuevo año. Los alemanes tomaron una ciudad tras otra y llegaron a la línea de Guesala el 4 de febrero. Después de la batalla de Guesala, los británicos no solo sufrieron una derrota severa, sino que también abandonaron un punto crucial y se retiraron a los asuntos internos de Egipto. Con este éxito, Rommel hizo conocer su nombre en todo el mundo, y Hitler lo ascendió al rango de mariscal de campo. Con el ejército nazi controlando los territorios hasta el alemán a fines de junio, quedó claro que el objetivo era asegurar el obstáculo una vez más y atraer al enemigo a terreno abierto para envolverlos en pequeñas porciones. Sin embargo, los alemanes no eran tan fuertes frente a Guesala como lo eran antes. En primer lugar, la superioridad aérea y de inteligencia cambió a favor de los británicos. Los problemas de suministro y logística se convirtieron en un problema significativo. Además del cansancio del ejército de Panzers, el clima del desierto, la nueva estructura de mando británica y las exigencias de Rommel, los factores se acumularon y no se lograron los resultados deseados en las batallas del alemán. El mariscal, que se dio cuenta de que no solo esta batalla, sino toda la guerra estaba perdida, dio la orden de retirada el 2 de noviembre. Aunque Hitler gritaba «victoria o muerte», Rommel desobedecería las órdenes y lideraría su ejército hacia el futuro. Para muchos, uno de los mayores logros de Rommel fue poder retirar sistemáticamente sus tropas hacia Túnez con un gran ejército británico detrás de él. Llegando a Túnez a principios de 1943, a Rommel se le asignó liderar el recién formado Grupo de Ejércitos de África,
y después de ocupar este cargo hasta marzo, regresó al continente europeo con la etiqueta de un general derrotado. Este colapso ocurrió en un momento en que todo iba mal para las potencias del eje. Estaban perdiendo sus fuerzas una tras otra en todos los frentes, y los aliados intentaban bloquear la Alemania nazi. Las cosas no salieron según lo planeado, no solo para Alemania y Hitler, sino también para Rommel. Al enterarse de que se había convertido en prisionero de guerra para sus tropas en Túnez en mayo, el general cayó en depresión y no se le asignó un mando durante algún tiempo. El 23 de julio, se le asignó defender Grecia contra la ocupación aliada, pero después de que Mussolini fue destituido del poder 2 a 3 días después, fue nombrado para comandar el grupo de ejércitos en el norte de Italia. Después de la rendición de Italia, el general desempeñó un papel en la ocupación y desarme de Italia en medio de la incertidumbre. Mientras Rommel quería ser nombrado comandante de Italia, Hitler, después de llamar a 2 generales hacia él, les preguntó acerca de sus planes para la defensa de Italia. Mientras Rommel sugería una defensa flexible en el norte debido a la vulnerabilidad de Italia por los lados, los aliados mencionaron que podrían reunir votos en Italia durante un tiempo, y Hitler decidió ir con esto último. En noviembre de 1943, a Rommel se le encomendó organizar la defensa en el frente occidental con el 15º Grupo de Ejércitos. Tomando medidas defensivas contra un posible desembarco aliado, Rommel recorrió los 2.600 kilómetros de la costa atlántica, inspeccionando tropas. Luchó durante meses para seguir el muro del Atlántico, que existía solo en papel, contra un posible desembarco. Las fuerzas en esta sección estaban formadas por unidades antiguas y carecían de entrenamiento debido a no estar en combate durante mucho tiempo. Rommel utilizó el tiempo asignado para el entrenamiento para seguir la defensa, empeorando las cosas. Al mismo tiempo, las tropas tenían problemas tanto en términos de números como de equipo. La falta de oficiales entrenados y capacidades logísticas constituía el problema principal en el frente. Rommel, como figura responsable de la defensa como comandante del grupo de ejércitos, tuvo desacuerdos y luchas de poder en sus interacciones con el comandante superior del frente occidental. Además, tuvo que lidiar con el comandante del grupo del frente occidental. Dado que los oficiales de menor rango estaban acostumbrados a recibir órdenes de los cercos que les gustaban, no podían establecer una jerarquía tan fuerte. Curiosamente, el comando de la Fuerza Aérea en la región recibía órdenes de un comandante diferente, las fuerzas navales de un comando separado y los grupos de mercados nuevamente de un comando diferente. Además, la cadena de mando de las fuerzas de ocupación era completamente diferente. La lucha de poder en medio de este caos de autoridad fue tan significativa que incluso generó debates sobre si los cañones costeros deberían ser utilizados por la Marina o el Ejército. Irónicamente, las fuerzas de ingeniería, responsables de preparar la defensa, recibían órdenes directamente de uno de los ministerios centrales. Las cosas se habían salido tanto de control que a veces el comandante del grupo de ejércitos ni siquiera les permitía clavar un solo clavo. En resumen, el centro de control alemán había explotado por completo, todo se había convertido en caos, pero por supuesto, Adolf Hitler seguía aferrándose a su posición. Porque él fue quien llevó la situación a este punto. Hitler estaba utilizando las desavenencias entre los comandantes, aplicando una política de división al explotar su libertad de iniciativa para sus propios intereses. Sí, puede sonar extraño, pero Hitler estaba utilizando las desavenencias entre sus comandantes, gestionándolas y recompensándolas con el temor de que uno de ellos se volviera más fuerte. Por eso, Rommel ignoraba las solicitudes de conectar algunas unidades directamente con él. No consideraba necesario que los estadounidenses y los británicos desembarcaran para salvar al patético ejército alemán.
De hecho, Hitler ya había encontrado una forma de poner fin a su propio ejército. La mayor disputa bajo su mando era acerca del lugar de los tanques. Rommel sugería defender la costa con una defensa fuerte y fija, atacar al enemigo como si hubieran desembarcado en la orilla y cerrar las brechas con su tanque situado cerca de la costa. Espera, si la violencia es el problema, ocultemos los tanques en las profundidades para entrenamiento, permitamos que el enemigo desembarque en la orilla y enviemos los tanques allí después de que se determinen los puntos focales, decía. Cuando la decisión llegó a Hitler, colocó los tanques en el centro y volvió ambos planes ineficaces. El mayor error de Rommel y muchos otros comandantes fue no saber dónde desembarcarían los aliados. Mientras se esperaba que los aliados desembarcaran desde el lugar más cercano a Inglaterra, el enemigo desembarcó en sus costas el 6 de junio de 1944, llamándolo normal. En este desembarco sin precedentes, las fuerzas estadounidenses y británicas, dirigidas desde un solo centro, desembarcaron con éxito en la costa, mientras que la falta de flujo de información, la incapacidad para asumir responsabilidades y el caos desconcertaron a los alemanes, y los aliados se aferraron a la costa y comenzaron a avanzar tierra adentro. Nuevamente, Rommel y otros comandantes cometieron un error al enviar las fuerzas necesarias al enemigo poco a poco, proporcionándole una ventaja. La grave lesión de Rommel el 17 de julio durante el bombardeo enemigo y su incapacidad para volver al servicio lo salvaron de la responsabilidad de la derrota. 3 días después de este incidente, el intento de asesinato contra Hitler el 20 de julio, cuando el nombre se mezcló, distrajo aún más la atención de los comandantes del ejército. La serie de derrotas después del desembarco de Normandía creció como una avalancha en el periodo posterior. Si volvemos a Rommel acostado en esa cama de enfermo, su final fue trágico. Cuando su nombre se mezcló con el intento de asesinato del 20 de julio contra Hitler, Hitler ordenó al mariscal que se quitara la vida. Aunque todavía se debate si Rommel estuvo involucrado en este intento, debe recordarse que Rommel, una vez admirador de Hitler, comenzó a chocar cada vez más con él después de su regreso de África. Es desconocido por qué un general tendría un papel en este intento de asesinato, pero temiendo lo que Hitler haría tanto a él como a su familia, el mariscal se vio obligado a quitarse la vida en octubre de 1944 antes de ver el fin de la guerra. La leyenda de Erwin Rommel comenzó después de su muerte.